Buenas noches, bendiciones para todos y para todas. Les saludo en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Bienvenidos una vez más a Asdan Nivel 1, específicamente Identidad de Reino. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 1, que tiene como título: En la mente es el terreno donde se libra la guerra espiritual. Pero antes de entrar a la enseñanza de lleno, vamos a orar, vamos a pedirle la bendición al Señor por esta gloriosa palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, por cada vida, por cada amado, por cada amada que va a recibir esta palabra, Señor. Hoy declaro, Padre, que esta palabra, Señor, no regresa vacía, sino que da su fruto en cada corazón y en cada vida. Padre, declaro que esta palabra será liberadora, que esta palabra será sanadora, que esta palabra, Señor, traerá revelación a nuestras vidas, que esta palabra, Señor, germinará, crecerá y dará su fruto en cada corazón, en cada vida y hasta su cuarta generación. Lo declaro en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y asimismo yo declaro, Señor, por el poder de la palabra, Señor, que toda incredulidad, que todo espíritu de incredulidad es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos todo ataque, contraataque, toda venganza, toda represalia, toda retaliación, toda venganza humana, toda venganza espiritual en contra de esta palabra. Lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tema número 1, las emociones, ¿sí? Entonces, en la mente es el terreno donde se libra la guerra espiritual. Así que, mi amado, mi amada, presta mucha atención, toma nota a esta enseñanza, porque el Señor nos va a bendecir con esta hermosa palabra. Las emociones. ¿Qué son las emociones? Dice la literatura que una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio, con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar dicha situación. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Fernández Abascal y Palmero, 1999. Entonces, podemos ver cómo en el tema de las emociones está íntimamente ligado lo que es la mente y los pensamientos. Pero antes de entrar de lleno a esa etapa de la enseñanza, quiero decirles que para hablar de las emociones es necesario que tengas en cuenta algunos términos como los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Dice la literatura que hacen referencia a una de las fases del proceso emocional, en la cual las emociones dejan de ser primarias para volverse más complejas mediante la utilización del pensamiento. También el estado de ánimo lo vamos hoy a detallar y dice de la siguiente manera: podríamos definirlos como un cóctel de emociones dispersas que se alargan en duración y que carecen de objetivo concreto, que te ayude a saber qué acción ejecutar en respuesta. Eso dice sobre el estado de ánimo. Ahora, también tenemos que tener presente que hay algo que se llama el temperamento. El temperamento en la actualidad es considerado un sinónimo de carácter. Vuelvo a repetir, el temperamento en la actualidad es considerado un sinónimo de carácter. Los expertos definen como las disposiciones psicológicas innatas que configuran el núcleo de la personalidad. Entonces, el temperamento o el carácter es aquello que nosotros debemos gobernar. No podemos dejar que nuestro carácter, que nuestro temperamento nos gobierna a nosotros, nos pastorea a nosotros, sino por el contrario, nosotros, con el autocontrol que el Señor nos da, debemos dominar nuestro temperamento. ¿Es fácil decirlo? Claro que sí. Una cosa es decirlo, una cosa es experimentar situaciones que van a venir a confrontar mi carácter o mi temperamento. Pero con la ayuda del Señor, yo declaro y yo profetizo que cada uno de ustedes, que cada una de ustedes van a lograr dominar su temperamento en su totalidad. Entonces, las emociones están divididas en dos fases, ¿sí?
tenemos las emociones primarias y las emociones secundarias. Sin embargo, les voy a escribir 6 emociones primarias universales. Si puedes, toma nota a esta hermosa enseñanza. Número 1, el miedo. Número 2, la ira. Número 3, la alegría. Número 4, la tristeza. Número 5, la sorpresa. Y número 6, el asco. Esas son las 6 emociones primarias universales. Sin embargo, en futuras enseñanzas voy a desglosar cada una de las emociones, específicamente las emociones negativas, para ver qué cautiverio y qué ataduras hay inmersas en estas emociones negativas. Gloria al Señor. Entonces, las emociones secundarias son dadas por eventos socioculturales. Entonces, posteriormente, este psicólogo del que hablé en un inicio reconoció las emociones secundarias o socioculturales, las cuales derivan de las primarias, pero que dependen de la adquisición de conocimientos en el seno de una cultura o educación familiar. Quiere decir que estas emociones secundarias están determinadas o están influenciadas por la cultura, pero también por la educación familiar, es decir, la educación en el seno de la familia. ¿Cuáles son estas emociones? 1, el alivio. 2, la culpa. 3, el orgullo. 4, la vergüenza. 5, el desprecio. Y 6, los celos. Como les dije en un inicio, en futuras enseñanzas voy a desglosar las emociones específicamente negativas. ¿Por qué las emociones negativas? Porque son las que traen cautiverio, porque son las que traen ataduras, porque son las que hacen que el temperamento o que el carácter sea un motivo de problema para el cristiano, que el carácter sea un tropiezo para su propia vida, sea un tropiezo, para su destino en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, más adelante les voy a enseñar sobre las emociones negativas, porque las emociones negativas van a venir o son un efecto negativo, son un tropiezo, son ataduras y son motivo de múltiples problemas espirituales, emocionales, y son problemas en todas las áreas de la vida del cristiano. Gloria al Señor. Entonces, antes de abordar el tema de las emociones de lleno, antes de desglosar el tema de las emociones en las futuras enseñanzas, primero les quiero enseñar sobre el hecho de que nuestra mente es donde inicia la guerra espiritual. Vuelvo a repetir, en nuestra mente es donde inicia la guerra espiritual o las batallas espirituales. Cuando les digo que en nuestra mente, les estoy hablando del campo de los pensamientos. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:23 de la siguiente manera: renovaos en el espíritu de vuestra mente, y dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, préstame muchísima atención. En la mente está el ámbito espiritual, es decir, la mente también es un ámbito espiritual, no solo físico es la mente, también alcanza el nivel espiritual. Gloria al Señor. Entonces, en la mente es donde se libran las batallas día a día. ¿Por qué se libran las batallas día a día? Porque es cuando vienen los pensamientos de diversas fuentes, porque es cuando vienen los ataques, porque es cuando vienen una serie de situaciones que vive el cristiano, que vive la persona día a día, y es allí justo en la mente, en los pensamientos, donde se libran las batallas día a día. En la mente es donde se ganan las batallas o donde se pierden las batallas. ¿Por qué? Porque la mente es el primer campo de batalla de la persona, es el primer campo de batalla del cristiano, de la hermana cristiana. Teniendo presente este pasaje bíblico que acabamos de leer,
podemos ver que la mente es espiritual, porque el pasaje lo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, tiene cobertura o ámbito espiritual la mente. Tremenda esta palabra, gloriosa la palabra del Señor. Entonces, en la mente es donde se gestan las cosas que se van a manifestar en el mundo natural. ¿Por qué? Primero se volvió un pensamiento y luego se vuelve un hecho o una palabra. En la mente es donde los pensamientos se vuelven palabras en líneas generales. Y estas palabras, escúchame bien, y estas palabras decretos, pues estamos activando el poder del verbo. Es decir, que si yo lo que pienso, lo hablo, lo pronuncio, lo vocalizo, allí estoy activando el poder del verbo y es donde debemos tener muchísimo cuidado, es donde nosotros debemos tener mucha sabiduría, porque no podemos hablar lo que se nos pasa por la mente, no podemos hablar cualquier cosa que pasa por nuestro pensamiento. Debemos tener sabiduría, debemos tener discernimiento para saber qué está saliendo por nuestra boca, porque podemos causar o porque tú puedes causar una serie de situaciones en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, sin saberlo, porque estás lanzando al mundo espiritual una serie de decretos, de situaciones que no quieres o que no queremos para nuestras vidas. En la palabra del Señor en Colosenses 3:2 dice la palabra del Señor: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, debo concentrarme y poner mis pensamientos en las cosas que vienen de arriba. ¿De dónde? Desde el tercer cielo. Es decir, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es grato para el Señor, todo lo que es de éxito, de prosperidad, de crecimiento, de avanzar, todo lo que provenga del Señor es un pensamiento de crecimiento, es un pensamiento de expansión, es un pensamiento de victoria, es un pensamiento de alcanzar las metas, de avanzar, de surgir, de prosperar. Por eso la palabra del Señor dice: poned la mira en las cosas de arriba. Es decir, debo concentrarme en todo lo que el Señor quiere para mi vida en todas las áreas. Entonces, tengamos presente que el Señor conoce nuestros pensamientos. Tremenda la palabra del Señor. El Señor conoce nuestros pensamientos. Salmo 139:23 dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Gloria al Señor. También dice en el mismo Salmo 139, versículo 1 y 2, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces, el Señor conoce nuestros pensamientos. Por eso es la importancia de nosotros proteger lo que pensamos. Ahora bien, ¿de dónde proceden los malos pensamientos? ¿De dónde procederá un mal pensamiento? ¿De dónde procede que un cristiano, que una cristiana, que yo como ser humano esté pensando? Les doy un ejemplo: en hablar mal de un hermano. Les doy un ejemplo: en hacer daño de alguna manera a una persona. Les doy un ejemplo: de dónde proviene la avaricia, de dónde proviene la soberbia, de dónde proviene lo que es maldecir, de dónde proviene la envidia. Vamos a la palabra del Señor en Marcos 7:20 al versículo 23, dice la palabra: pero decía que lo que del hombre sale no contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Escuche, estamos hablando de la mente y de los pensamientos. Entonces les vuelvo a repetir el versículo 21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y sigo leyendo.
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, versículo 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, dice hasta el versículo 23. Entonces nosotros como cristianos debemos procurar proteger nuestros pensamientos y que estos estén alineados a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo debo tener control, que yo debo tener dominio propio de lo que estoy pensando, pero sobre todo de lo que voy a decir y cómo yo voy a actuar en virtud de mis pensamientos, en virtud de las cosas que hay en mi mente. Dice Filipenses 4, versículo 8, el título dice, en esto pensad. Entonces dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, pensemos en qué, pensemos en algo que sea virtuoso, pensemos en algo que sea digno, pensemos en todo lo amable, pensemos en todo lo puro, pensemos en lo justo o en la justicia, pensemos en lo que es de buen nombre. ¿Qué me dice la palabra del Señor? Concentra tus pensamientos en cosas positivas, concentra tu pensamiento en cosas que valga la pena, concentra tu pensamiento en todo lo que sea bueno, en todo lo que sea digno de alabar, de elogiar, en todo lo que sea amable, en todo lo que sea virtuoso, en todo lo que sea puro, en todo lo que sea justo. Es decir, el Señor nos llama a la justicia, nos llama a la virtud, nos llama a la amabilidad, nos llama a ser nosotros unos hombres, a ser ustedes mujeres de reino que controlan lo que dicen, que controlamos lo que decimos, porque recordemos que todo lo que se vocaliza primero proviene de un pensamiento, pero como les dije, todas las acciones, todos mis hechos, primero pasaron por un pensamiento y luego se manifestaron en el mundo natural. Ahora, en ese sentido, nosotros debemos custodiar o proteger nuestros pensamientos y también debemos saber que los pensamientos en algunas ocasiones son ataques del enemigo. Escúchame, son ataques del enemigo, como lo dice la palabra del Señor en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y les voy a enseñar, les voy a dar como ejemplo lo siguiente. A veces la persona piensa para sí mismo y dice, le doy un ejemplo, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que yo no soy digno, es que no tengo lo necesario, es que yo no tengo el estudio, es que por mi edad soy muy joven, soy muy viejo, es que es porque yo nací en este país, es que yo no tengo lo que se necesita para cumplir con esa tarea, es que yo no tengo los conocimientos avanzados, es que yo no manejo la tecnología, es que yo no manejo aquel conocimiento, es que yo no soy merecedor de esto o de aquello. Y resulta, mi amado o mi amada, que no son los pensamientos de nosotros, que no son tus pensamientos, sino que son ataques. ¿Por qué son ataques? Nunca el enemigo te va a hablar en tercera persona, nunca nos va a hablar de esa manera. El enemigo siempre habla a la mente de la persona en primera persona. Nunca le va a decir no puedes, no eres digno, quién eres tú, sino que te va a hablar en primera persona y te va a decir no puedo, no soy digno, ¿quién soy yo? Creo que me hago explicar. Es allí donde nosotros, como le dije, debemos custodiar todo lo que pasa por nuestra mente y debemos discernir de dónde proviene el pensamiento.
Ahora, con el tema del versículo que acabamos de leer, que dice sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, que está en Efesios 6:16, quiero que tengamos presente algo, y es importante destacar de que no se trata de hacer una oración religiosa, como por ejemplo, es que yo me pongo el casco de la armadura de Dios, me pongo el casco de la armadura de Dios cuando me viene X pensamiento y me lo vuelvo a poner. Si no, así no se hace, mi amado. Quiero decirte con mucho amor, con mucho cariño, tengamos presente que son ataques y que todo ataque debe ser repelido o se debe revocar. No se limita solamente cuando viene un ataque de cualquier magnitud en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y yo decir solo es que me pongo en el nombre de Jesucristo el casco de la armadura del Señor y ya. Esas son las oraciones religiosas, como se dice, sino que debemos discernir qué pensamiento proviene del Señor y cuál pensamiento no proviene del Señor o proviene de las mismas tinieblas. Le doy un ejemplo. Si a ti te ocupan en la iglesia para hacer una actividad, si a ti te ocupan en la iglesia para salir a predicar y sale un pensamiento, llega un pensamiento a tu mente, ¿sí? Y dice, no eres digno, ¿quién eres tú para predicar? ¿Sí? Vas a repeler en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué haríamos nosotros como cristianos? Bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo revoco eso que entró a mi mente. Sí soy digno, sí puedo cumplir con esta tarea y revoco todo pensamiento que proviene de las mismas tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret voy a avanzar, voy a cumplir con esta tarea que me designaron y voy a salir victorioso. Les doy otro ejemplo. Dice la persona que está predicando, ¿quiénes son los que quieren una empresa? ¿Quiénes son los que quieren un emprendimiento? Y a tu mente en ese preciso momento llega un pensamiento que dice, tú no eres capaz, no eres digno, no lo mereces, lo vas a revocar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice, yo sí puedo, yo sí lo merezco, voy a crecer económicamente, seré empresario porque soy cabeza, no soy cola, avanzaré y conquistaré en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos son ejemplos de cómo nosotros podemos repeler o revocar pensamientos que vienen de las mismas tinieblas, atacar nuestros pensamientos para querer detener nuestro propósito, para querer detener nuestro llamado en Cristo Jesús. Ahora, teniendo presente todo esto, quiero que sepas y que entiendas que no solo los pensamientos están sujetos al mundo espiritual, sino que las palabras también son espíritu. Gloria al Señor. ¿Cómo así que las palabras son espíritu? Dice la Biblia en Juan 6:63, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué dijo el Señor? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, número 1, las palabras son espíritu. Número 2, las palabras son vida. Es decir, que lo que sale por mi boca tiene poder y tiene repercusión en el mundo espiritual. Yo soy consciente, o si yo no soy consciente, igual las palabras tienen poder y se vuelven materiales, se materializan en la vida de la persona, porque como les dije, se activa el poder del verbo. Ahora, si analizamos este pasaje, bíblicamente nosotros podemos ver cómo las palabras que salen de nuestra boca son espíritu, es decir, las palabras que decimos tienen un impacto en el mundo espiritual, pero también van a traer como consecuencia un impacto en el mundo natural. Recuerda que los pensamientos se vuelven palabras y debemos ser responsables y sabios a la hora de hablar. Ahora veamos cómo es que a través del verbo nosotros incluso ejercemos nuestra autoridad en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Mateo 8, versículos 5 al 13, dice el título: Jesús sana al siervo del centurión.
Entonces, voy a leer este pasaje bíblico, mi amado, mi amada. Quiero que prestes mucha atención porque aquí está una de las evidencias de cómo el poder del verbo, de cómo lo que sale por mi boca, incluso, escúchame esto que voy a decir, incluso lo que sale por mi boca, mis palabras, mis declaraciones, trascienden el tiempo y la distancia. Yo puedo enviar una palabra de maldición a otra ciudad, escúchame, porque esto es tremendo, pero yo también como cristiano entendido, es que yo sé lo que habla mi boca, que yo controlo lo que dice mi boca, puedo asimismo enviar una palabra de bendición a otra ciudad, a otro país, porque trasciende el tiempo y la distancia. Entonces, dice la palabra del Señor: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo su autoridad. Préstame muchísima atención a esta parte. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel se ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en esa misma hora. Es decir, en ese preciso momento, el Señor desató una palabra de sanidad sin él dirigirse a la casa del centurión. ¿Y qué pasa? La palabra trasciende la distancia, trasciende el tiempo, y se ejecutó lo que salió por la boca del Señor Jesucristo. Entonces, las palabras tienen poder, el verbo tiene poder. La mente es el primer campo de batalla, y de acuerdo a lo que hay en la mente, asimismo es la vida de la persona. Escúchame bien, lo que hay en la mente, cómo la persona piensa, así mismo es su vida. Pero escúchame esto: como la persona habla, así mismo es su vida. Si un hermano, si una hermana, si una persona no se siente merecedor de la abundancia, de la prosperidad, no se siente merecedor del crecimiento, de tener comodidades, así mismo lo va a vocalizar, lo va a decir con su boca, y eso va a traer, escúchame, va a traer maldiciones, va a traer ataduras, va a traer una serie de situaciones económicas que la persona no quiere, pero en su ignorancia o en su falta de conocimiento se está atando y se está maldiciendo. Asimismo, en todas las áreas de nuestra vida, si nosotros no sabemos hablar, van a pasar cosas que no queremos que pasen en nuestra vida. Entonces, mi amado, mi amada, ten mucho cuidado con los pensamientos que hay en ti. Ten mucho cuidado asimismo con las palabras que salen de tu boca, que salen de nuestra boca. Dice Proverbios 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Escúchame, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, como la persona piensa, así mismo es su vida. Como la persona habla, así mismo es su vida. Tremenda revelación el Señor nos está dando en este día. Quiero leer otra vez este versículo. Toma nota, por favor. Dice Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón
no está contigo. Tremendo. Bueno, gloria al Señor. Entonces, guardemos nuestros pensamientos. Seamos sabios con las palabras que salen de nuestra boca, que sean de bendición y nunca de maldición, que sean palabras llenas de vida y no palabras de muerte. Gloria al Señor. Repite conmigo. Quiero que repitas conmigo esta palabra de afirmación, estos decretos, porque esto moverá el mundo espiritual a nuestro favor. Repite conmigo. Hablaré palabras de bendición y no de maldición. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Lo declaro en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Entonces, las palabras tienen poder. Los pensamientos también tienen poder, porque recuerde que leímos que nosotros debemos renovar en el espíritu de nuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y así mismo como el Señor Jesús dijo, las palabras que os he hablado son vida y son espíritu, entonces nosotros tengamos la madurez, tengamos la sensatez y tengamos la responsabilidad de controlar lo que pasa por nuestra mente y de controlar la forma en la que hablamos. Gloria al Señor. Entonces, en esta primera clase, mis amados, mis amadas, que es del nivel 1, identidad de reino, hemos hablado sobre lo que es la mente, los pensamientos y cómo esos pensamientos van a volverse también emociones. El tema de las emociones, como les dije, se las voy a enseñar en las clases que vienen más adelante. Pero hoy quería dejarte claro, hoy quería iniciar esta primera clase tocando este tema que va a ser el fundamento, que va a ser la base para las futuras enseñanzas. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vas a repetir después de mí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te pido perdón, Señor. Perdona mis pecados, Padre. Perdóname, Señor, si te he fallado consciente o inconscientemente. Señor, si te he fallado de pensamiento, de palabra, en mis acciones. Te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por mí, por mi familia, por mis seres amados, por las personas bajo mi autoridad. Yo te pido perdón también en nombre de ellos, mi Señor. Hoy, Señor, me desato de toda palabra que salió por mi boca, que vino a traer ataduras, que vino a traer, Señor, maldiciones a mi vida. Padre, hoy yo cierro toda puerta espiritual que haya abierto las tinieblas por causa del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, por causa, Señor, de la frialdad, por causa, Señor, de todo acto que yo haya hecho consciente o inconscientemente. Yo cierro toda puerta espiritual a las tinieblas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy, Señor, yo declaro que toda barrera mental, que toda muralla mental que haya en mi mente de incredulidad, que todo pensamiento preconcebido de incredulidad, hoy cae en el nombre de Jesús de Nazaret, subordinado a los pies de Jesucristo. Hoy, Señor, yo declaro que todo pensamiento limitante se va de mi mente en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncio a todo pensamiento limitante, renuncio a todo pensamiento preconcebido de escasez, de miseria, de ruina, de pobreza, de hambre. Renuncio a todo pensamiento que no sea del Señor, renuncio a todo pensamiento de enfermedad, renuncio a todo pensamiento que ha venido a traer ruina, que ha venido a traer pobreza, que ha venido a traer enfermedad, que ha venido a traer en mi vida una serie de situaciones que no he querido. Hoy renuncio y revoco toda palabra que salió por mi boca, toda palabra limitante, toda palabra de pobreza, de escasez, de ruina, de hambre, de necesidad, toda palabra que salió por mi boca de incredulidad, toda palabra que salió por mi boca, que fueron decretos de muerte y de maldición. Hoy los revoco en el nombre de Jesús de Nazaret, le quito poder y quedan anulados para mi vida, para mi familia, para mis generaciones, para las personas que están bajo mi autoridad, para mis finanzas. Hoy revoco toda palabra que salió por mi boca, que vino a traer maldición a mis finanzas.
queda revocada en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy revoco toda palabra, repítelo, que vino a traer enfermedad a mi vida o a mi casa o a mi familia, la revoco en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hoy revoco toda palabra cuando dije que no era digno, que no era digna, cuando dije que no merecía lo mejor del Señor, cuando dije que no merecía los mejores cargos, los mejores puestos, cuando dije que no estaba listo, que no estaba lista. Hoy revoco toda palabra de todo tipo que salió por mi boca cuando maldije mi vida, cuando maldije mi propósito, cuando maldije mi destino en Cristo Jesús. Queda revocada ahora en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora decreto y declaro con mi boca por el poder de la autoridad en Cristo Jesús palabras de bendición. Bendigo mis finanzas, bendigo mi salud, bendigo las finanzas de mi familia, de mis seres amados, de las personas bajo mi autoridad. Bendigo la salud de toda persona bajo mi autoridad, de mis familiares. Bendigo los destinos de mi familia, de mis seres amados. Bendigo mi vida, declaro que prosperaré, que alcanzaré lo mejor de Jehová para mi vida, que me multiplicaré, que creceré al norte, al sur, al este y al oeste, que los dones que tú me diste, Señor, se activan en este momento y quedan para tu servicio. Lo declaro por el poder de la palabra. Bendigo mi destino, bendigo mi vida, bendigo la vida de las personas que han sido de bendición para mí, bendigo mi casa, bendigo mi propósito y declaro, repítelo, que mi postrer estado, que mi futuro estado será mejor que el primero, será mejor que el presente. Y hoy declaro, Señor, que mi presente es mejor que mi pasado y que mi futuro será mejor que mi presente. Lo profetizo y lo declaro en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, mis amadas, esta fue la primera clase de identidad de reino de la escuela Asdan. Gloria al Señor. El tema titulado En la mente es el terreno donde se libra la guerra espiritual. Así que, mis amados, los bendigo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo sus vidas, bendigo sus destinos, bendigo la obra de sus manos y bendigo todo lo que el Señor les ha entregado y les entregará. Lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora repite conmigo, mi amado. Repite conmigo, mi amada. Yo ato la venganza, el ataque, el contraataque, la represalia, la retaliación, la bala perdida, el accidente de tránsito, el accidente doméstico, el accidente laboral, el accidente aéreo, el robo, el hurto, el homicidio, el suicidio, el secuestro, el atraco, la violación, el engaño, la estafa, el accidente cerebrovascular, el paro cardíaco, el paro digestivo y toda enfermedad repentina y todo espíritu vengador. Y les prohíbo que vengan en contra de mi familia, en contra de mi casa, en contra de las personas que están bajo mi autoridad, bajo mi cobertura. Lo declaro en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora declaro que yo, mi casa, mi familia, mis seres amados, las personas bajo mi autoridad, bajo mi cobertura, toda persona que me entregaste, Señor, todos nosotros y nuestras propiedades, nuestros trabajos y nuestras finanzas, repítelo, somos invisibles al brujo, al hechicero, al satanista, al agorero, al vudú, a los masones, a los Illuminati, que somos invisibles a los hechiceros, a los perros de Poseidón, a los perros de Orión, a los perros de los hechiceros, que somos invisibles a la venganza, que somos invisibles a los homicidas, que somos invisibles a los violadores, a los estafadores, a los secuestradores, a los engañadores, a los destructores, que somos invisibles a todo peligro humano y a todo peligro espiritual, que somos invisibles a nuestros enemigos naturales y a nuestros enemigos espirituales. Lo declaro en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora yo activo a mis ángeles, repítelo, a mi favor los activo
para que me custodien a mí, a mi casa, a mis seres amados, a mis pertenencias, a las personas que están bajo mi autoridad, bajo mi cobertura, a las personas que amo. Activo a mis ángeles, activo a los ángeles guerreros, ángeles custodios, ángeles protectores, sean activados en el nombre de Jesús de Nazaret para nuestra protección, para nuestra custodia, para la custodia de nuestros destinos, de nuestras vidas, de nuestros propósitos. Lo declaro en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que bendiciones, mis amados, y nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones.